Hola, muy buenas tardes, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Me invitaron hoy a revisar este portal que se llama AI Trader, que es una idea similar a lo que fue Kuopi o lo que ha sido Taylor Capital, pero con unos ingresos fijos a través del tiempo, diarios, y les voy a mostrar qué me llama la atención y también les voy a mostrar, siendo muy honestos, cuáles son las banderas rojas que puede tener este proyecto, porque siempre hay que revisar muy bien, no solamente lo bueno, sino también lo que pueda generar dudas. Empecemos. AI Trader arrancó ayer, es un portal que lleva muy poco y lo que hace es tradear en criptomonedas, en el mundo de las criptomonedas, utilizando la inteligencia artificial. Ustedes pueden ver acá el portal, es muy sencillo, les cuenta toda la historia de lo que ellos están haciendo, por qué escoger a AI Trader. Ellos son una empresa internacional que tiene clientes alrededor del mundo en diferentes países, tiene una plataforma que soporta TRC20 y ERC20. Uno debe invertir acá con USDT, eso es Tether, o sea pueden invertir por Tron o por Ethereum y pues no tienen ningún inconveniente. Tenemos un equipo que realmente es creíble según lo que dicen ellos, proveen seguridad y servicios confiables. También tienen una compañía que está certificada y que les permite llegar a hacer negocios legalmente a través del tiempo. Vamos a mirar toda esta información y operan internacionalmente. Otra de las cosas que dicen es que constantemente están trabajando para mejorar los sistemas, para improve our systems y los niveles de seguridad para minimizar los riesgos potenciales que pueda tener cualquier inconveniente. Como ya pasó, tuvimos la tristeza de ver que Bull Trades lo atacó un hacker ruso, o por lo menos eso fue lo que dijeron, y ellos supuestamente están acá ofreciendo una seguridad y un nivel de seguridad mayor para que no pase lo mismo que le pasó a Bull Trades. Al final todo esto puede pasar, todo este estilo de cosas puede pasar. Acá en la página aparece el white paper, aparece una presentación que les voy a mostrar, pero sigamos por la página, que la verdad se me hizo muy bien hecha. Es una página a la cual le dedicaron tiempo para hacerla. Tiene un sistema de análisis, un motor de análisis que emplea inteligencia artificial para interpretar las tendencias del mercado cripto y buscar cuáles son los mejores niveles para hacer un machine learning y un análisis profundo de todo este aprendizaje que tiene el bot para evitar inconvenientes. Utiliza inteligencia neuronal, también tiene temas de complejidad en cuanto a blockchain y transacciones, reduce las barreras técnicas y la idea de este proyecto también es motivar a la gente a que adopten el sistema o la tecnología blockchain. Tiene un sistema, un usuario inteligente de interfase, tiene unos sistemas adaptativos inteligentes y tiene un chatbot con el cual ustedes pueden hablar fácilmente y que realmente pueden interactuar con él fácil. Como les digo, el tema de seguridad y privacidad es importantísimo. Implementan un sistema robusto de seguridad y un approach muy seguro. Incluye autenticación, encriptación de la información y buscan lograr cumplimiento del compliance internacional con todos los estándares que sean definidos. La plataforma está soportada en tiempo real y está monitoreada en tiempo real. Es lo que dicen. Acá está como los retos que tiene la plataforma y cuáles son las soluciones que ellos pretenden ofrecer, que la verdad es bien interesante. Tienen una misión muy clara que es darle un paso de fast track a la gente para tener una libertad financiera ágil, entregándoles acceso universal a un sistema de inteligencia artificial empoderado con tecnología para las inversiones. Pues solamente habría ya que pasar a arrancar con el proceso. ¿Qué están ofreciendo? Miren, esto es lo más importante de todo, según lo que entiendo. La innovación, ofrecen innovación, 95% de innovación, donde están por encima de toda la industria.
buscan apalancar con diferentes desarrollos de inteligencia artificial para empoderar las decisiones de inversión del proyecto. Es confiable, tiene un 98% de confiabilidad, priorizan la transparencia, la seguridad y el compliance para asegurar la tranquilidad de los inversionistas en su recorrido por las inversiones. También tienen un trading diseñado y manejado por inteligencia artificial con un 90% de fuerza, y tienen unos algoritmos de inteligencia artificial que analizan el mercado 24 horas a 7 para poder tener unas decisiones más informadas en cuanto al trading, incrementando el potencial de ganar y de generar utilidades mayores y minimizando los riesgos. Van a montar un portafolio diversificado con acceso a diferentes activos digitales y criptomonedas, y permiten la diversificación como una de las estrategias de inversión ágiles en este proceso. Bueno, pasemos entonces, también el tema de seguridad y un sistema de soporte que responde fácilmente al proceso. En el primer trimestre del 2023, ellos cranearon todo el proceso, conceptualizaron el proceso, armaron un equipo y desarrollaron un MVP, que es donde incluyen todo el dinero inicial para hacer todo el arranque. Arrancaron en el segundo trimestre del 2023 con una validación de proyecto, aumentando su dinero invertido y teniendo un governance muy sólido para permitir generar unas estrategias, alianzas estratégicas muy fuertes y generar un concepto descentralizado para este proyecto. Entre septiembre y octubre, que ya estamos terminando octubre, definieron cuál era el modelo económico, cuál era el estado beta, y empezar con programas de contribuidores para el proceso, creando y proyectando una comunidad muy sólida y generando el lanzamiento de este proyecto. A partir del tercer trimestre del 2023, entre noviembre y diciembre, vamos a ver cómo la comunidad se va a generar un governance sólido para este proyecto, y se va a reconocer quién es el CEO y el dueño del proyecto el próximo trimestre. Ese es el roadmap hasta el último trimestre del 2023. Es lo más importante. Si vemos la presentación que me pasaron y la pueden ver ustedes mismos, les recomiendo que miren el white paper del proyecto. Está todo lo que les digo, la presentación es muy sólida, todo es sin ningún inconveniente. Pero ya metiéndonos en la plataforma, lo que les quiero mostrar es que el dashboard es muy sencillo. Les voy a mostrar, el dashboard está acá. Y estamos en ese momento, todavía no he hecho la primera inversión mía, ya tengo mi código de referido, no tiene ningún inconveniente. Para depositar el dinero debo crear una billetera, y eso se genera en el perfil, está acá debajo en la billetera, ahí se crea la billetera. Como les digo, ustedes pueden invertir por TRC o por ERC20, que son las dos alternativas de Tether que se pueden utilizar en el proyecto. ¿Qué posibilidades o qué ideas de inversión se pueden hacer? Vamos a ver cuáles son los precios que ofrece el proyecto para las personas que invierten acá. El primero es una rentabilidad diaria de 2.7% para las personas que inviertan entre $20 y $200. Ese se llama Robo AI. El segundo se llama Profit AI, que es 3.2% diario para personas que inviertan entre $200 y $1,000. Los que inviertan por encima de $1,000 van a recibir 3.7% diario. Y las personas con mayor inversión van a poder, a partir de $3,000, van a poder recibir el 4% diario. Miren, si ustedes invierten 2.7% diario y eso hacen un compounding de este dinero, seguramente van a recibir más o menos un 70% de la inversión al final del primer mes. O sea, van a recibir el 100% invertido más 70% adicional. Esto es una locura, y por eso también es una bandera roja que hay que tener en este estilo de proyectos cuando ofrecen una rentabilidad tan alta. Eso tienen que tenerlo muy claro, que si van a invertir acá, háganlo solamente con capital de riesgo, como yo lo voy a hacer. Voy a utilizar capital de riesgo mío,
apostarle al proyecto y posiblemente retirándolo en muy corto tiempo. Estos proyectos son de entrar de primero y salir muy rápido, no esperar a ganar durante siglos y siglos, porque son proyectos que en cualquier momento puede haber algún problema y se pueden dañar. Todo lo que están hablando de la inteligencia artificial es muy sólida, pero cuando ofrecen estos porcentajes tan altos, generan algunas dudas. Hay que ser sinceros con este estilo de cosas. Lo otro que les quería hablar era el sistema de referidos, que lo vamos a ver en la parte de abajo de la presentación. A ver si nos sale rápido. Y lo que les quiero mostrar es, a ver, que no se nos vaya a dañar. Acá está el esquema del programa de referidos que tienen ellos. El primer nivel, se me pasó un poquito. El primer nivel va a recibir el 12% de las personas que están debajo de ustedes. Esto es una machera para el que invierte, una machera para el que gana su platica, pero es una bandera roja altísima. También genera unos beneficios adicionales, unos bonus para las personas que han traído mucha plata. Ojalá pueda venir mucha gente detrás mío, lo hagan rápido, inviertan rápido, se retiren rápido, porque todo este estilo de proyectos tienen muchas dudas y generan algún miedo para algunos inversionistas. Acá está, el nivel 1 gana uno el 12%, el nivel 2 gana uno el 7% y el nivel 3 4%. Estos porcentajes son muy altos, por lo cual a pesar de hacer este estilo de presentaciones, este estilo de videos, me gusta también hacerles caer en cuenta que hay un riesgo en todo esto y que hay que tener cuidado. No le apuesten con dinero que van a necesitar y apuesten en muy corto tiempo. Quédense una semana, quédense un par de días. No soy asesor financiero y no los estoy asesorando financieramente en este estilo de proyectos porque estoy haciendo es mi propia inversión. Mi inversión acá tiene que ver con el riesgo que yo quiera tomar y ustedes no saben cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a tomar y que tengo capacidad de tomar. Entonces tengan muchísimo cuidado, los invito a que lo revisen, hagan su due diligence, su DYOR y no olviden darle like al video si les gusta este estilo de información y comenten, digan esto me gusta, esto no me gusta, qué otros proyectos quisieran ver en el proyecto, en este estilo de cosas. Nos vemos en la próxima, muy buenas noches.